En este preciso instante, mientras contemplas este vídeo, más de 90.000 colosos de acero surcan los océanos del mundo. Transportan comida, tecnología y combustible, conectando continentes enteros a través de rutas invisibles. Si observas de cerca casi cualquiera de estos titanes modernos, notarás un detalle singular, casi universal. La parte inferior de sus cascos, esa zona misteriosa que permanece oculta bajo el agua, está pintada de un color rojo sangre sumamente intenso. Muchos piensan que es una simple cuestión estética, un adorno casual o una vieja tradición de marineros nostálgicos. Sin embargo, la realidad es infinitamente más cruda y pragmática. Esa franja roja no es decoración. Es la línea del frente de una batalla biológica y física despiadada. Es el escudo protector contra una legión de organismos vivos capaces de devorar, literalmente, el rendimiento de un barco en cuestión de meses. Bienvenidos a Saber Más. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de la historia marítima y la ciencia de materiales para descubrir por qué este color oculta uno de los mayores desafíos de la ingeniería global, un misterio que ha costado imperios, miles de millones de dólares y que plantea un dilema ecológico sin precedentes. Para comprender la magnitud de este problema, debemos hacer un experimento mental. Imagina que sumergimos una placa de metal perfectamente limpia y pulida en las cálidas aguas del océano. Al principio parece que no ocurre nada, pero el mar nunca está quieto ni vacío. En tan solo unas pocas horas, una tormenta microscópica e invisible comienza a desatarse. Las primeras bacterias marinas, diminutas como granos de polvo cósmico, flotan en la corriente y se adhieren a la superficie lisa. No llegan solas. Secretan una sustancia pegajosa y rica en proteínas que actúa como un imán biológico. En un abrir y cerrar de ojos, forman lo que los científicos llaman una biopelícula. Esta capa ultrafina y resbaladiza es el cimiento de todo lo que vendrá después. Es la alfombra de bienvenida que altera la química de la superficie del barco, preparándola para una invasión masiva. Sin esta película microscópica inicial, el resto de los colonizadores marinos no podrían aferrarse, pero una vez establecida, el destino de la estructura metálica queda sellado si no se interviene a tiempo. Con la biopelícula ya establecida, el proceso de colonización se acelera de manera exponencial. En pocos días, las esporas de algas microscópicas encuentran en esta capa el hogar perfecto para echar raíces. Lo que antes era metal limpio, ahora parece un prado submarino en miniatura. Pero lo peor ocurre una semana después, cuando las corrientes traen consigo a las larvas de mejillones, percebes y conchas. Estos pequeños colonos buscan activamente superficies duras para realizar su metamorfosis. Al posarse sobre el casco, segregan un pegamento natural de una fuerza extraordinaria. Este adhesivo biológico es tan resistente que ninguna ola, tormenta o velocidad de navegación es capaz de disolverlo o desprenderlo. En un mes, lo que comenzó como un grupo de bacterias invisibles se ha transformado en una densa colonia de organismos macroscópicos. Al cabo de medio año, el metal desaparece por completo bajo una costra viva de varios centímetros de espesor, un ecosistema hostil adherido al acero. Esta acumulación masiva de vida marina se conoce científicamente como biofouling o incrustación biológica. Y lejos de ser una simple curiosidad visual, representa una auténtica catástrofe física y matemática para cualquier embarcación. Un casco diseñado para deslizarse con suavidad y mínima resistencia a través del agua, se convierte, debido a las conchas y algas, en una lija gigante, rugosa y llena de bultos. El flujo hidrodinámico perfecto se rompe por completo. El agua ya no fluye de manera laminar a lo largo del barco, sino que choca violentamente contra cada pequeño percebe, creando turbulencias masivas. La resistencia al avance aumenta de inmediato hasta un 40%. Para un buque comercial de gran tamaño, esto equivale a intentar correr una maratón arrastrando un paracaídas abierto detrás de ti. El esfuerzo requerido por los motores es colosal, y la eficiencia del viaje se desmorona en cuestión de días. Las consecuencias económicas de esta fricción añadida son devastadoras para la economía mundial. Para mantener la misma velocidad de navegación y cumplir con los estrictos horarios de entrega, los barcos deben quemar muchísimo más combustible. Los ingenieros navales estiman que un casco con incrustaciones graves puede consumir hasta un 50% más de energía. A escala global, esto se traduce en una cifra astronómica, más de 30.000 millones de dólares en gastos adicionales de combustible cada año. Una pérdida colosal de recursos que encarece todos los productos que consumimos. Además del gasto directo, el exceso de peso es alarmante.
En un buque portacontenedores de gran tamaño, la costra biológica acumulada en 6 meses sin protección puede llegar a pesar la asombrosa cifra de 100 toneladas. Es el equivalente físico a cargar varios vagones de tren llenos de mineral en la parte más profunda del barco, reduciendo su capacidad de carga útil y comprometiendo su estabilidad. Pero si bien los percebes y las algas son un dolor de cabeza logístico y financiero, existe una criatura en el océano ante la cual todos los demás problemas palidecen. Un ser tan destructivo que su sola presencia hacía temblar a los capitanes del pasado. No tiene garras ni dientes gigantes, pero posee un apetito insaciable por la madera. Nos referimos al Teredo navalis, conocido popularmente como el gusano de los barcos. Aunque su apariencia física recuerda a la de un gusano largo, blando y blanquecino, en realidad se trata de un molusco bivalvo altamente especializado. En el extremo delantero de su cuerpo alargado, posee una concha diminuta y modificada que no utiliza para protegerse, sino como una herramienta de perforación de precisión milimétrica. Con ella, es capaz de taladrar la madera más dura, abriendo túneles perfectos donde pasa toda su vida, devorando el corazón de los barcos desde adentro hacia afuera, de manera completamente invisible para la tripulación. La genialidad destructiva del Teredo radica en su sigilo. Cuando es apenas una larva microscópica, perfora un agujero casi imperceptible en la superficie exterior de la madera del barco y se introduce en ella. A partir de ese momento, comienza a excavar galerías longitudinales que siguen la veta de la madera, creciendo en tamaño a medida que avanza. Por fuera, la tabla del barco parece completamente intacta, sólida y segura. Sin embargo, por dentro, la estructura se convierte en una red hueca de túneles, similar a un queso suizo sumamente frágil. Un solo espécimen de Teredo puede excavar un túnel de hasta 60 centímetros de largo en su vida útil. Multiplica esto por miles de larvas atacando simultáneamente un solo metro cuadrado de madera. En menos de 16 semanas, maderas tan resistentes como el pino báltico quedan reducidas a polvo estructural, perdiendo toda su capacidad para soportar la presión del agua y el peso del barco. Este monstruo invisible ha cambiado el rumbo de la historia humana en más de una ocasión. Los antiguos griegos y romanos ya documentaban con desesperación los estragos causados por lo que llamaban la plaga de las maderas. Siglos más tarde, durante la era de los descubrimientos, Cristóbal Colón sufrió en carne propia esta maldición. En su cuarto viaje al Nuevo Mundo, perdió 2 de sus carabelas, no por tormentas ni por batallas, sino porque sus cascos de madera habían quedado convertidos en coladores por la acción del Teredo. Los barcos simplemente se deshicieron y se hundieron frente a las costas de Jamaica, dejando a la tripulación varada. La corona española, que enviaba flotas cargadas de oro y plata a través de los trópicos, perdía más barcos al año por culpa de este molusco que por la acción de piratas o tempestades. La madera simplemente no podía resistir las cálidas y propicias aguas del Caribe sin una defensa adecuada. Pero quizás el caso más extremo y aterrador de la historia ocurrió en el año 1731, en las costas de Holanda. Durante siglos, los holandeses habían ganado terreno al mar construyendo un intrincado sistema de diques sostenidos por millones de pilotes de madera maciza. Ese año, una plaga masiva de Teredo, favorecida por un aumento inusual de la salinidad del agua, atacó los pilotes de soporte. Sin que nadie lo notara, los moluscos devoraron los cimientos de madera de los diques protectores. De la noche a la mañana, las estructuras comenzaron a colapsar bajo su propio peso, amenazando con inundar provincias enteras y ahogar a miles de personas. No fue un terremoto, ni un ejército enemigo, sino un diminuto molusco el que estuvo a punto de borrar a Holanda del mapa. La emergencia nacional obligó al país a sustituir a toda prisa millones de pilotes de madera por costosas estructuras de piedra. Un esfuerzo titánico que vació las arcas del Estado durante décadas. Incluso en la era moderna, el Teredo sigue siendo una pesadilla activa. A principios del siglo XX, una invasión de estos organismos en la bahía de San Francisco destruyó por completo decenas de muelles de madera, provocando pérdidas de miles de millones de dólares. Hoy en día, los daños globales causados por este molusco en muelles, embarcaderos y barcos de madera tradicionales siguen superando los miles de millones anuales. Lo más fascinante y desconcertante para la ciencia es que, a pesar de nuestra avanzada tecnología, los científicos aún no comprenden del todo cómo el Teredo logra digerir la celulosa de la madera con tanta eficiencia. Su sistema digestivo es casi estéril, careciendo de las bacterias que usan las termitas. Este misterio biológico sigue siendo objeto de estudio en los laboratorios más avanzados del mundo, demostrando que la naturaleza aún guarda secretos que desafían nuestra comprensión.
La desesperada necesidad de detener a este devorador de madera y a las incrustaciones de percebes llevó a la humanidad a experimentar con todo tipo de sustancias a lo largo de los milenios. Los antiguos fenicios y griegos, pioneros de la navegación, untaban los cascos de sus trirremes con mezclas calientes de resina de pino y alquitrán. Esto creaba una barrera física temporal que impermeabilizaba la madera y retrasaba la colonización, pero requería un mantenimiento constante. Los romanos, con su característica mentalidad de ingeniería a gran escala, fueron mucho más lejos. Comenzaron a recubrir la parte sumergida de sus barcos de guerra con finas láminas de plomo sujetas con miles de clavos de bronce. El plomo era demasiado denso para que el Teredo pudiera perforarlo, y al mismo tiempo resultaba altamente tóxico para los percebes. Sin embargo, este método tenía un gran inconveniente. El plomo era sumamente pesado y costoso, lo que reducía la agilidad de los barcos y hacía imposible aplicarlo a toda la flota comercial. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la desesperación llevó a probar fórmulas extremas y peligrosas. Se patentaron mezclas que incluían arsénico, azufre, pólvora e incluso vidrio molido adherido con grasa de ballena. Solo en Inglaterra, entre los siglos XVII y XIX, se registraron más de 300 patentes de recubrimientos protectores. El verdadero avance científico se produjo a finales del siglo XVIII, cuando la Armada Real Británica tomó una decisión revolucionaria: revestir por completo los cascos de sus fragatas de guerra con láminas de cobre. El cobre resultó ser el material milagroso que la humanidad había buscado durante siglos. Al entrar en contacto con el agua salada, el cobre se disuelve de manera extremadamente lenta, liberando una nube invisible de iones de cobre altamente tóxicos para las larvas de los moluscos y las esporas de algas. Los barcos con casco de cobre podían navegar durante años sin perder velocidad, lo que otorgó a la flota británica una ventaja táctica y de velocidad decisiva durante las guerras napoleónicas. A pesar del éxito indiscutible del cobre, recubrir miles de barcos mercantes con láminas de metal sólido era una inversión prohibitiva para la mayoría de los armadores. Fue entonces cuando surgió una idea brillante y mucho más económica: ¿y si en lugar de forrar el barco con metal, creamos una pintura que contenga partículas metálicas tóxicas? Así nació la pintura antiincrustante moderna. La primera fórmula exitosa utilizó minio de plomo, un compuesto químico a base de óxido de plomo que poseía un color rojo sangre sumamente característico y llamativo. A esta mezcla se le añadió óxido de cobre para potenciar su efecto biocida. Los iones de cobre y plomo impedían que cualquier forma de vida se adhiriera al casco. Lo curioso es que el famoso color rojo de los barcos no fue elegido por diseño, psicología o marketing. Fue simplemente el resultado químico natural de los ingredientes utilizados para envenenar a los organismos marinos. El color rojo era el sello de la efectividad química. Con el tiempo, los marineros y las autoridades portuarias descubrieron una ventaja secundaria pero crucial en este color rojo tan llamativo. Al contrastar fuertemente con el azul oscuro o el verde del agua del mar, la pintura roja servía como un indicador visual perfecto de la carga del barco. Nació así la importancia de la línea de flotación. Los inspectores de los puertos podían evaluar instantáneamente, desde la distancia y con un solo vistazo, el calado del buque. Si la franja roja quedaba completamente sumergida bajo el agua, significaba que el barco estaba sobrecargado y corría el riesgo de hundirse en alta mar. Si, por el contrario, se veía demasiada pintura roja, el barco iba demasiado ligero y necesitaba lastre para navegar con seguridad. Esta combinación de defensa biológica y seguridad logística consolidó el uso del fondo rojo como una norma internacional inquebrantable que ha perdurado hasta nuestros días. A medida que avanzaba el siglo XX, la madera fue sustituida por el hierro y el acero en la construcción naval. El Teredo ya no podía carcomer el metal de los barcos, pero las algas, los mejillones y los percebes seguían adhiriéndose con la misma facilidad al acero. Además, las incrustaciones biológicas generaban un ambiente ácido que aceleraba de forma alarmante la corrosión del metal. La pintura protectora seguía siendo vital. En las décadas de 1970 y 1980, la industria química creyó haber encontrado la solución definitiva al problema de las incrustaciones: el tributilestaño, conocido simplemente como TBT. Este compuesto orgánico a base de estaño era un biocida de una potencia sin precedentes. Añadido a las pinturas de los barcos, el TBT garantizaba cascos completamente limpios y libres de vida durante más de 3 años seguidos. El consumo de combustible se redujo drásticamente y las navieras celebraron lo que parecía el fin definitivo de una guerra milenaria.
Sin embargo, el milagro del TBT ocultaba un precio ecológico monstruoso que la humanidad no tardaría en descubrir. A diferencia de las pinturas antiguas, el TBT se desprendía del casco y permanecía activo en el agua durante mucho tiempo sin degradarse. A finales de los años 80, los científicos marinos comenzaron a notar anomalías aterradoras en las bahías y puertos de todo el mundo. Las ostras comerciales presentaban malformaciones severas en sus conchas, volviéndose gruesas, huecas y estériles. Los caracoles marinos sufrían alteraciones hormonales tan graves que cambiaban de sexo, provocando el colapso de poblaciones enteras. El TBT estaba envenenando la cadena alimentaria marina a niveles microscópicos. Ante la abrumadora evidencia científica, la Organización Marítima Internacional tomó una decisión histórica en el año 2001: prohibir por completo el uso de pinturas con TBT en todo el planeta. Fue una de las mayores y más urgentes regulaciones ambientales de la historia marítima. Tras la prohibición global del TBT, la industria de las pinturas navales tuvo que dar un paso atrás y volver a confiar en el cobre como ingrediente principal, pero utilizando tecnologías más avanzadas conocidas como pinturas autopulimentantes. Estas fórmulas están diseñadas para desgastarse de manera extremadamente lenta y controlada con el roce del agua durante la navegación, liberando siempre una capa fresca de toxinas. Aunque este sistema es mucho menos dañino que el TBT, sigue estando lejos de ser una solución ecológica perfecta. Cada segundo que un barco pasa en el agua, libera micropartículas de cobre y zinc al océano. Se calcula que miles de toneladas de metales pesados se acumulan anualmente en los sedimentos de los puertos y bahías del mundo. En estas altas concentraciones, el cobre se vuelve altamente tóxico para los ecosistemas locales, impidiendo el crecimiento de las algas benéficas que forman la base de la vida en el océano. Pero el problema ambiental de estas pinturas va más allá de la toxicidad química. Está directamente relacionado con la globalización biológica. En los pequeños recovecos donde la pintura del casco se agrieta o se desprende, se esconden larvas y microorganismos de un rincón del mundo. Al viajar miles de kilómetros a bordo del barco, estos polizones biológicos son liberados en puertos extranjeros con ecosistemas completamente diferentes. Sin depredadores naturales en su nuevo hogar, estas especies exóticas se reproducen de manera descontrolada, desplazando y exterminando a las especies nativas locales. Los científicos estiman que los barcos transportan de forma involuntaria miles de especies invasoras cada día. Se produce así una paradoja trágica. La pintura está diseñada para matar a los organismos a bordo, pero al fallar en los detalles, facilita una de las mayores crisis de biodiversidad del planeta al conectar biomas que debieron permanecer aislados. Ante este callejón sin salida ecológico, la ciencia moderna ha decidido cambiar de estrategia por completo. En lugar de intentar envenenar y matar a los organismos que intentan adherirse al barco, la nueva tendencia se basa en la biomímesis. Imitar las soluciones que la propia naturaleza ha perfeccionado durante millones de años. Una de las líneas de investigación más prometedoras se inspira en la piel del tiburón. Si observamos la piel de este depredador bajo un microscopio, descubriremos que está cubierta por miles de diminutas escamas llamadas dentículos dérmicos. Estas estructuras crean microturbulencias de agua justo en la superficie de la piel, impidiendo físicamente que las bacterias y las larvas tengan el tiempo necesario para adherirse. Varias empresas de tecnología naval ya están desarrollando películas adhesivas texturizadas que imitan esta microestructura de la piel de tiburón, logrando mantener los cascos limpios sin utilizar un solo gramo de sustancias químicas tóxicas. Otra alternativa revolucionaria son las pinturas de silicona ultra resbaladizas. Su superficie es tan suave que los pegamentos biológicos de los mejillones simplemente no pueden encontrar tracción, haciendo que los organismos se deslicen y caigan cuando el barco supera los 10 nudos de velocidad. También se investigan sistemas de ultrasonido que emiten vibraciones microscópicas a través del casco, ahuyentando a las larvas sin causarles daño. El clásico fondo rojo de los barcos no es una simple moda del pasado, sino el testimonio visual de una guerra milenaria entre el ingenio humano y la implacable fuerza biológica del océano. Hoy en día, el desafío ya no es solo ganar velocidad o ahorrar combustible, es aprender a navegar en armonía con los ecosistemas que sostienen la vida en nuestro planeta. Si te apasiona descubrir la ciencia oculta detrás de las cosas cotidianas que mueven nuestro mundo, no olvides suscribirte a saber más, porque cada gran historia comienza justo donde termina la explicación habitual. ¡Hasta la próxima!